Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como la OTAN, es una alianza de países de Europa y Norteamérica cuyo objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros, tanto por medios políticos como militares. Nació en 1949 con la firma del Tratado de Washington, en el que sus 10 países fundadores, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de que se produjera una agresión armada contra cualquiera de ellos. Entre los conceptos estratégicos de los países de la OTAN destacan las tareas de la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. A nivel político, la OTAN promueve valores democráticos y sus países miembros cooperan en cuestiones relacionadas con la defensa con el fin de evitar conflictos. Aunque la OTAN tiene como compromiso la resolución pacífica de conflictos, tiene una fuerza militar que puede llevar a cabo operaciones militares, ateniéndose a la cláusula de la defensa colectiva o por mandato de las Naciones Unidas. En ese sentido, el principio de defensa colectiva de la OTAN promulga que el ataque a uno de sus países miembros se considera un ataque contra todos. La adhesión a la OTAN está abierta a cualquier otro Estado europeo dispuesto a respaldar sus principios y a contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte. Actualmente, la OTAN está conformada por 30 países y la adhesión de nuevos países ha generado grandes controversias. Con información del periódico Expansión, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el debate. Hola, les saluda Cristian Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook y de Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y también sugerencias sobre los temas que quieran que abordamos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. Y bueno, en este episodio hablaremos acerca de la OTAN, sobre sus promesas de no expansión y también de sus nuevos miembros. Y para ello tenemos a una gran invitada a quien le damos la bienvenida a Construyendo el Debate, es la licenciada Dalia Iscán, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México, académica adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Bienvenida a Construyendo el Debate. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por proporcionarme este espacio y gracias particularmente a Cristian Mariscal por parte de Construyendo Debate. Muy bien, licenciada, pues la OTAN es un tema, un fenómeno muy interesante. Muchas personas desconocen exactamente qué dimensión tiene, a qué se dedica, cómo nació. Lo vemos a veces nada más como un brazo armado de este conjunto de países, pero específicamente nos gustaría comenzar justo esta entrevista preguntándole qué papel desempeñan los países miembros actuales de la OTAN y por qué históricamente hay algunos países neutrales que han decidido aliarse a este organismo. Es una cuestión de suma importancia. Para poder comprender el papel que la OTAN ocupa el día de hoy, tenemos que regresar a 1949. La OTAN es una alianza militar, es decir, no juega el mismo papel que otros organismos internacionales a nivel comercial, económico, social y político juegan. Y es una alianza militar que fue construido en un inicio en el escenario de post-Segunda Guerra Mundial, representando al bloque occidental ante una posible expansión del comunismo en Europa.
Y posterior a eso, la respuesta por parte de la URSS y por parte de los países comunistas fue la creación del Pacto de Varsovia. Entonces, en un inicio, la alianza militar se fundó por parte de los países occidentales para asegurar la protección y la seguridad de Europa particularmente. Pero hay una excepción allá. Uno de los grandes participantes fue Estados Unidos. También hay que tomar en consideración el contexto post-Plan Marshall, donde Estados Unidos tomó un papel de suma importancia, empoderándose y al mismo tiempo brindando apoyo a una Europa destruida posterior a 2 guerras mundiales muy fuertes. Entonces, históricamente, el papel de los países de la OTAN fue evitar la expansión del comunismo. Pero luego, conforme que vayan pasando mini conflictos en el escenario de la Guerra Fría y conforme que las tensiones nucleares se fueran aumentando el siglo pasado y a finales del siglo pasado, la OTAN cambió drásticamente su papel. Yo, como académica, divido la OTAN en 2 identidades. Uno es la OTAN de su fundación, que tenía diferentes objetivos comparados a los del día de hoy, y luego la OTAN que cambió completamente su papel con el nuevo orden mundial y con la caída del muro de Berlín, es decir, con el fin de la Guerra Fría. Le agradezco mucho, licenciada Scan, porque es muy interesante todo lo que nos menciona. Creo que nos deja muy claro acerca de cómo funciona y cómo nace este organismo y qué significó en este sentido. Me gustaría preguntarle la caída del muro de Berlín para la OTAN en el año de 1989. Con muchos académicos argumentan, hay 2 fechas que marcaron oficialmente el fin de la Guerra Fría, lo cual fue una guerra convencional, pero al mismo tiempo un enfrentamiento nuclear, y no una guerra tradicional, sino una guerra de amenazas que también alimentó muchas guerras regionales, tal como el caso de Vietnam, tal como el caso de Corea del Norte. Entonces, con el muro de Berlín se cae prácticamente el bloque comunista. Entonces ya no está el rival. Entonces allá uno pregunta, ¿cuál es el propósito de la existencia de la OTAN si, según muchos académicos o según bloque occidental, los comunistas perdieron la guerra? Porque Pacto de Varsovia, lo cual fue la respuesta más fuerte, que fue fundado por países de la Europa del Este bajo el liderazgo de la Unión Soviética, ya se acabó, es decir, ya se descompuso. Y luego, claramente con el nuevo orden mundial vienen nuevas amenazas. Entonces allá la OTAN decide no desaparecerse, sino cambiar su papel y participación, porque surgen nuevos conflictos. Surge el problema de terrorismo mundial con los ataques de 9/11, y antes de eso surge justo la guerra de Yugoslavia. Y allá OTAN ya no puede desaparecer, al contrario, OTAN va a empezar a expandirse en este siglo, porque el propósito de la OTAN va a ser mantener la paz y seguridad justo en la región, y también intervenir si sea necesario en otras regiones para mantener la paz y seguridad y estabilidad política. Entonces, pues, ¿qué pasa con la guerra de Yugoslavia, que podemos decir que empezó formalmente en 1992? La OTAN tuvo una participación muy importante, y también cabe destacar que la OTAN, aunque se percibe como una alianza regional militar, la mayoría de sus participaciones fueran fuera de su territorio. Es decir, caso de Afganistán, por ejemplo, caso de Libia, etc. Y bueno, amigas y amigos, es momento de que podamos hacer una pequeña pausa para escuchar esta cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabías que México es uno de los países más vulnerables ante el fenómeno del cambio climático? ¿Tenías conocimiento de que el tema del cambio climático estaba monopolizado por las ciencias naturales y por eso casi no había análisis de las ciencias sociales?
¿Conoces el concepto de gobernanza policéntrica? Estas y otras preguntas sobre el cambio climático desde la perspectiva de las ciencias sociales podrás responder con México ante la encrucijada de la gobernanza climática, retos institucionales. Cuaderno compilatorio coordinado por el Dr. Israel Felipe Solorio Sandoval. En el primer apartado, en el capítulo titulado Los diversos caminos de la gobernanza climática en México, repensando la administración pública frente al cambio climático, el Dr. Solorio Sandoval te invita a reflexionar sobre las acciones adoptadas por el Gobierno de México para enfrentar el cambio climático. Te ayuda a comprender cómo éstas han influido en el conocimiento acumulado sobre el tema, en la organización social y en la integración de políticas que encaminen la gobernanza climática en el país. En el apartado llamado La gobernanza policéntrica de mitigación y adaptación al cambio climático en México en el contexto de la arquitectura global de política climática, el Dr. Raúl Pacheco Vega te ayudará a conocer a fondo el concepto y teoría de la gobernanza policéntrica. Podrás comprender cuál es el impacto del cambio climático a nivel global, pero también por qué la política pública mexicana adopta o no ciertas medidas internacionales. Reflexionarás por qué México tiende más a adoptar medidas de mitigación que de adaptación al cambio climático. Más adelante, en el capítulo Gobernanza climática en México, vínculos horizontales y verticales de los gobiernos estatales y municipales, el maestro Shayel Cortés Berrueta y la licenciada Ana Gabriela Monroy Chaparro te muestran cómo los distintos niveles y sectores de gobierno actúan para la mitigación del cambio climático y qué acciones se toman para cumplir las metas, como alinear las distintas agendas climáticas para poder llevar a cabo la integración de políticas climáticas, no solo de manera vertical, sino también horizontal. Por último, el doctor Israel Solorio y el licenciado Jorge Adrián Guzmán te explican, en conclusiones, avances y pendientes de la gobernanza climática en México, cómo es que desde 1990 hasta el día de hoy, México ha sido un país importante en el ascenso y acumulación de información sobre el cambio climático, además de un ferviente luchador contra esto. Concluyen que se ha analizado este tema enfocándose en los retos institucionales de la gobernanza en México, pues aún hay limitaciones para llegar a la transversalidad que sería ideal para lograr la integración de la política climática. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo el tema del cambio climático y la gobernanza climática desde las ciencias sociales de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Doc Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros FSP y UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaña Benítez. Hasta la próxima. Bueno amigos, y regresamos de esta cápsula del librero y seguimos aquí con nuestra invitada, la licenciada Talia Iscán, y nos está hablando acerca de la OTAN. Muchas cosas, datos muy interesantes ya nos ha compartido y me gustaría que justamente retomáramos consultándole cuál fue el impacto que tuvo la OTAN en su primera participación importante de operación de gestión de crisis en Bosnia y Herzegovina en 1995, cuando se veía una Europa reunificada. Pues en caso de Yugoslavia, pues hasta 2004 había muchas tensiones y conflictos beligerantes en la región por diferentes motivos, por motivos de autodeterminación de pueblos, por las agresiones por parte de diferentes países. Allá fue la primera vez que OTAN drásticamente tomó un papel y tomó un partido. Y en dado caso, según muchos académicos, OTAN violó el derecho internacional público y la Carta de la ONU, porque en caso de bombardeo sobre Yugoslavia fue sin autoridad previa de Consejo de Seguridad de la ONU. Y en casos de intervención de la ONU o de cualquier tipo de intervención militar, según el derecho internacional público,
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el único órgano que puede legitimizar, es decir, dar un tipo de permiso o autorización para que los países colectivamente tomen una participación así de drástico. Entonces, según muchos académicos y muchos estudios, OTAN con bombardeo de Yugoslavia violó derecho internacional público y causó crimen de guerra. También varios académicos, tal como Noam Chomsky, argumentaron que esto fue un fracaso sistémico, estructural de la OTAN, porque según como un organismo que tiene que estar presente para mantener la paz, causó más violaciones de derechos internacionales y tomó un partido drástico, es decir, con el apoyo de Estados Unidos ya no era una alianza neutral. Y posterior a eso, la participación de la OTAN en la guerra de Afganistán, en la guerra de Libia, también causó mucho polémico, no únicamente entre los académicos, sino también entre los políticos de diferentes bloques mundiales. Y justo en caso de Afganistán fue el primer caso donde se implementó el artículo 5 de la OTAN. Cuando vemos la carta de la OTAN, el artículo 5 es uno de los puntos más esenciales que crean esa alianza, porque ese punto se trata de que en caso de que cualquier país fuera de la OTAN ataque a cualquier miembro de la OTAN, cualquier otro miembro de la OTAN tendría derecho de intervenir y proteger al país. Entonces, en simples palabras, es como si alguien ataca a uno de mis amigos, yo me lanzo y yo mando todos mis soldados para que entren a la batalla y defiendan a mi amigo. Entonces, esto es el artículo 5 y en caso de Afganistán con Estados Unidos se aplicó. Entonces, también ese artículo ha generado mucha controversia entre los países porque ese tratado, es decir, ese organismo que en un inicio se creó simplemente para detener la expansión del comunismo, en el siglo XXI tomó otro papel y volvió a ser un actor activo y un tomador de decisión que participó en varias guerras y los llevó a nivel global. Bueno, profesora, le agradezco mucho todos estos comentarios, todos estos datos tan interesantes que nos ha estado proporcionando. Nos ayudan mucho a entender justamente también por qué ahora hay más tensión respecto a todo este movimiento en torno a la OTAN, los apoyos que brinda y en general las posiciones también hasta diplomáticas de varios países, como lo estamos viendo hoy en esta tensión, incluso con el tema de Ucrania y Rusia. Y bueno, pues para finalizar y agradeciéndole mucho que nos haya acompañado en este espacio, me gustaría cerrar esta entrevista preguntándole cuáles son los principales puntos que usted considera que se deben reformar en la OTAN o en el presente y ya también viendo miras al futuro. Pues la OTAN tiene que mantener su papel neutral, aunque sea difícil. Y regresando ahorita, dando una vuelta a la primera pregunta, ¿por qué países históricamente neutrales han decidido aliarse a ese organismo? En dado caso, estamos hablando de Suecia y Finlandia, que en el escenario de la guerra Rusia-Ucrania recién, estos países neutrales han decidido por primera vez en la historia ser parte de un organismo militar, de una frente militar, y eso generó mucha paradoja porque fueron países que ante ninguna guerra tomaron posiciones pro-intervencionistas. ¿Y por qué está sucediendo eso? Es porque la guerra de Rusia-Ucrania está cambiando la configuración de las relaciones internacionales y el orden geopolítico, no únicamente de la región, sino mundial. Entonces, claramente los países vecinos neutrales, Suecia y Finlandia particularmente, se sintieron amenazados. Pero por otro lado, eso crea otra amenaza porque con la integración de Finlandia, realmente la frontera que Rusia está compartiendo con países miembros de la OTAN aumentaría, es decir, incrementaría 2.600 kilómetros. Entonces esto genera más amenazas hacia seguridad nacional e integridad territorial de Rusia. Y últimamente el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov,
ha mencionado que eso generaría más tensiones. Entonces aquí está complicado esta solicitud porque claramente históricamente estos países nunca han tomado decisiones así tan drásticas y ahorita evidentemente están tomando esa decisión como una reacción ante la guerra y también para proteger su territorio, y eso va a ser otro factor que puede impulsar a la política exterior ofensiva de la Federación Rusa actualmente. Y pues, ¿qué debería de reformar la OTAN? Creo que la OTAN, tal como muchos países y actores de las relaciones internacionales, ha tenido participaciones polémicas y ha generado controversias en el tema de conflictos internacionales. Entonces la OTAN creo que tendría que regresar a su carta y regresar también a la Carta de las Naciones Unidas y tener ciertas garantías respecto a proteger los derechos humanos, porque ante todo, cuando cualquier bloque o cualquier estado, cualquier actor de las relaciones internacionales interviene a un territorio de guerra, también tiene que pensar el caso de los civiles, el caso de los inocentes, posibles corredores humanitarios y así, porque es una alianza militar y realmente ocupa, o sea, hace 2 años, 29 países, que el día de hoy son 30 países miembros, ocupó 52% de gasto militar mundial. Entonces es una gran responsabilidad y la OTAN y los países de la OTAN tienen que tomar esa responsabilidad y garantizar los derechos humanos para que no se cometieran los mismos errores que se cometieron en los tiempos de la guerra de Yugoslavia, es decir, previo a los acuerdos de Dayton, porque siempre hay un conflicto bélico y al final de cuentas hay negociaciones y hay un posible tratado de paz, pero el daño colateral y el daño en términos de los derechos humanos y también las repercusiones migratorios, los refugiados y todas las movilizaciones de los civiles que son las víctimas principalmente en cualquier tipo de conflicto, es responsabilidad de la comunidad internacional. Entonces, desde mi perspectiva, hacia futuro la OTAN tendría que tomar un papel más pacífico y de alguna manera garantizar los derechos humanos, aunque sea una alianza militar, porque la expansión de la OTAN por muchos países a nivel regional están creando otras amenazas y esto se ha vuelto un factor provocativo para algunas políticas exteriores ofensivas en la región. Y pues por el momento sería todo. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, amigas y amigos, ahí lo tienen, un tema desde luego de coyuntura muy actual y que nos han podido brindar respuestas muy claras para tener mayor panorama acerca de este organismo internacional. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate, que también pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Corrés Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. Redacción, Julio Ortega. En la producción de cápsulas informativas, Jessica Morales. Diseño, Ángel Alemán. Se despide de ustedes su amigo Cristian Mariscal. Hasta la próxima. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política, estábamos esperando esto hacia periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una política cultura, negacionista. Ser vistosos Opina, en los medios, argumenta, controversial. analiza. un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.